La Iglesia Cristiana Nuevo Getsemaní de Antiguo Cuscatlán presenta la Escuela Bíblica Graduada para Adultos. Un espacio para ir a las fuentes inagotables de las Sagradas Escrituras y beber de ellas para saciar la sed del alma y del espíritu y encontrar sabiduría para la vida presente. Provista por el Padre, tomando de la fuente que nos deshará. Bendiciones del Señor Todopoderoso para usted. Qué alegría tenerle de nuevo con nosotros para abrir la Escritura y estudiar juntos el mensaje de Dios para esta generación y para que vivamos una vida mejor. Hoy continuamos nuestro estudio de la carta a los Gálatas. Así que abra su Biblia y tome nota. Y no se olvide que también nos agrada mucho recibir de su parte los mensajes, ya sea preguntándonos o informándonos de su sintonía. Hoy titulamos la lección Vivir por fe. Déjeme hacerle esta pregunta. ¿Firmaría usted un contrato legal si no creyera que la otra parte es digna de confianza? La Biblia nos cuenta la historia de Abraham, un hombre que le creyó a Dios y dejó su lugar de residencia, su lugar de seguridad, la herencia de su familia, para embarcarse en una aventura de fe. Abraham sirve como referente significativo en el estudio que hoy vamos a desarrollar. Con esta lección quisiéramos que usted llegue a confiar totalmente en Jesucristo para el perdón de los pecados y para vivir en obediencia y servicio a Dios. Les recuerdo que tal como lo hemos estudiado antes, la epístola a los Gálatas exhorta al creyente a reconocer que la salvación y la comunión con Dios es solo por fe. Dijimos también que el propósito de esta epístola era combatir las doctrinas de los judaizantes que afirmaban que para ser salvos los creyentes debían circuncidarse y guardar la ley de Moisés, además de haber aceptado a Cristo como su Salvador personal. Las lecciones que vamos a desarrollar, ya desarrollamos el único y verdadero evangelio, el estudio de los capítulos 1 y 2 de Gálatas. Hoy estudiamos Vivir por Fe, capítulo 3. En la siguiente lección vamos a hablar de la experiencia pentecostal continua, un paréntesis a la carta a los Gálatas. Y después de eso vamos a estudiar los capítulos, parte del 3 y del 4, que le vamos a titular Los hijos de la promesa. El capítulo 5, Libres en Cristo, y el capítulo 6, Instrucciones para la vida cristiana. Hoy entonces iniciamos hablando del Vivir por Fe, capítulo 3 de Gálatas. ¿Qué encontramos en esta epístola? En primer lugar, el apóstol le dice a los cristianos en Galacia:
que el Espíritu Santo se recibe por fe. Él arguye precisamente en relación a eso de que los Gálatas habían recibido una manifestación especial, espiritual de Dios. Y les pregunta el apóstol, ¿cómo recibieron eso? ¿Por qué lo recibieron? ¿Por guardar la ley o por el oír con fe? ¿Por el ejercer la fe en el Señor Jesucristo? Y la respuesta es obvia. La respuesta estaba ahí. Permítame leerle los versículos del 1 al 9 en el capítulo 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La exhortación primera del apóstol es, hermanos, no sean insensatos. No se dejen embrujar. La palabra fascinar que usa el apóstol en el versículo 1, dice, ¿quién os fascinó? Es una palabra griega que se usaba para referirse a los actos de, llamémosle, de brujería, de prestidigitación, que se mira como que si lo que está sucediendo fuera real. Entonces el apóstol les dice, ¿por qué se dejaron embrujar? ¿Por qué se dejaron engañar de manera tan sutil? Porque precisamente los prestidigitadores, esa es su especialidad. Tienen tanta presteza en las manos que engañan al ojo humano con sus artes. Luego le señala el apóstol que el Espíritu Santo es parte importante de la vida cristiana por dos grandes eventos en la vida del creyente. Uno es que cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo viene sobre él, dentro de él, y le comunica el carácter de Cristo. Le transmite la savia espiritual de la comunión con el Señor Jesús. A eso, en Efesios capítulo 1, Pablo le llama el sello del Espíritu. Pero después de que la persona ha recibido esa experiencia, también nos dice la palabra de Dios que el Espíritu bautiza, llena. Hay una investidura especial para poder ser testigo. Esto produce milagros, esto produce transformaciones, produce dones sobrenaturales. El bautismo en el Espíritu Santo, que es la señal inicial, después va acompañada con otras manifestaciones sobrenaturales, con palabras de ciencia, palabras de sabiduría, fe, milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecía, etc. Es trascendental e importante tomar en cuenta esto porque según el énfasis del apóstol
en esta porción de Gálatas capítulo 3, 1 al 9, el Espíritu Santo es el que produce el carácter de Cristo. El esfuerzo propio no puede producir crecimiento espiritual. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a madurar en nuestra relación y en nuestra comunión con Dios. Por eso le pregunto, ¿cómo le ha ayudado el Espíritu Santo a usted a madurar en su vida cristiana? Piénselo. ¿Es usted uno de los que permiten que el Espíritu transforme su personalidad, fortalezca su carácter, le transforme a usted en su conducta? Pues uno de esos que se aferran y dice, bueno, no, yo así nací, yo heredé el carácter de mi abuelita. Le recuerdo, el carácter no se hereda, el carácter se desarrolla si es que usted quiere desarrollarlo. El carácter se desarrolla en la vida si uno le deja al Espíritu Santo madurarnos. De lo contrario, usted seguirá como tal. A continuación, el apóstol plantea el ejemplo de Abraham. En Abraham tenemos un extraordinario ejemplo de fe. Dice que él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15:6 nos cuenta que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y cuando ya está allá en la aventura de fe, que se ha ido hasta la tierra de Canaán, entonces un día Dios le aparece y le dice que lo va a bendecir, que le va a dar descendencia. En este momento él es un anciano de casi 80 años y su esposa igual. Han perdido la esperanza de tener hijos y ahora Dios le dice eso. Pero el énfasis del escritor aquí es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y cuándo sucedió esto? Alrededor de 500 años antes que fuera dada la ley de Moisés. Por eso el argumento de Pablo es, señores, la comunión con Dios, la relación con Dios, la justificación con Dios, la vida con Dios, no está basada en la ley de Moisés. Es un acto de fe. Porque Abraham ni siquiera sabía que un día se iba a dar a su descendencia esa ley, pero le creyó a Dios. Dios le dijo, será bendición para todas las familias de la tierra. Y en efecto, a través de la nación israelita, aunque los israelitas se rebelaron y vivieron una vida desobediente a él, Dios todavía lo sigue usando para eso. Pero, sobre todo, Dios está usando, porque lo está haciendo en este momento, y lo hizo también a través de la familia de Abraham, la posterior, con Isaac, con Jacob, con Esaú, con los descendientes de Jacob, los patriarcas. Sigue bendiciendo a las naciones, a todas las familias de la tierra. Con nosotros los que también hemos aceptado por fe la comunión con Dios, siguiendo la fe de Abraham. También con nosotros Dios está cumpliendo esta promesa de que seamos bendición para todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque quienes creen a Dios se convierten en hijos de Abraham. Eso lo dijo el Señor Jesús. Les dice, antes que fuese Abraham, yo soy. Porque están diciendo, no, nosotros no somos esclavos, siempre, nosotros hemos sido descendencia de Abraham. Y dice, bueno, yo les digo que Dios le puede levantar descendencia a Abraham aún de estas piedras. Pero lo importante es que los que obedecemos por fe, entonces Dios nos hace familiares de Abraham, hijos de Abraham. Por eso le pregunto, ¿le cree usted a Dios?
para su salvación, para su crecimiento y para su servicio espiritual. Confía de manera extraordinaria en las promesas de su Padre reveladas en la Biblia. Consulta la Biblia. ¿Le cree las palabras de Dios en la Biblia? ¿O es un libro que está allí bonito e importante, pero no trascendental para su vida? Le recuerdo, Abraham es un buen ejemplo para nosotros. Pero en los siguientes versículos, el apóstol también habla sobre el hecho de que confiar en la ley anula la fe. Permítame leérselo, por favor. Versículos 10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Es evidente, la ley no justifica. Estar bajo la ley trae maldición. ¿Por qué? Porque como dice Santiago en su epístola capítulo 2 versículo 10, el que guarda todos los mandamientos de la ley, pero falla en uno, se hace transgresor de toda la ley. Así que la ley trae maldición y todos hemos caído bajo esa maldición. Como dice el apóstol Pablo también en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia salvadora de Dios. Esa es la gloria. Pero en contraste con eso, y también lo dice en Romanos 3:24, los justos viven por la fe. Aquí Pablo está citando las palabras de Habacuc, allá en el tiempo pasado, en donde el énfasis es: cree en lo que Dios ha dicho. No puedes justificarte por la ley. La ley de Moisés solo sirve para conocer el pecado. Ahora bien, pero podría ser que usted diga: bueno, pero eso era para los Gálatas. Yo nada tengo que ver con eso. ¿Cómo podríamos caer en la trampa de confiar en nuestras obras para ser salvos? ¿Conoce usted a alguien que cree que haciendo obras de caridad se va a salvar? ¿Conoce usted a alguien que piensa que haciendo penitencias va a poder expiar, calmar la ira de Dios por sus pecados? ¿En qué confía usted para ser salvo? ¿En sus buenas obras? ¿En qué confía usted? ¿En portarse bien? Pues como dice Jeremías, todas nuestras buenas obras son delante de Dios como trapos de inmundicia. Toda nuestra justicia, todo lo que a nosotros nos parezca justo, correcto, bueno, santo, honesto, todo eso son trapos de inmundicia si no actuamos como Él ha dicho que debemos hacer. Gálatas 3, 13 al 14, que ya leímos, nos dice que quien nos redimió de la maldición de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque ni usted ni yo, ni nadie puede cumplir la ley. Pablo, siendo un fariseo y habiendo aprendido mucho
en esa secta judía, él dice, pues la verdad es que yo, dice él, eh, conocí el pecado porque la ley lo señala, pero dentro de mi corazón, dentro de mí, hay una fuerza que aunque la ley me dice esto no debes hacerlo, por causa de que me lo dice, se produce en mí la inclinación a hacer esas cosas. Pero en contraste, Cristo cumplió por nosotros la ley. Nació bajo la ley, dice el apóstol Pablo. Vivió en obediencia a la ley, la verdadera ley, no la que los hombres habían alterado. Y además, como si eso fuera poco, Él murió en sustitución nuestra. Es enfática esta declaración, tanto en los evangelios, en palabras del Señor Jesús, como en las enseñanzas de las epístolas. Cristo murió por los pecadores. El justo por los injustos, dice el apóstol Pedro, para llevarnos a Dios. Él recibió la maldición que a mí y a usted nos correspondía, nos corresponde por ser rebeldes, desobedientes a Dios. Él recibió la maldición en nuestro lugar. Maldito el que es colgado en un madero. Y así lo colgaron a él, aunque Herodes, aunque Pilato, e incluso los mismos sacerdotes, los líderes religiosos de Israel, estaban conscientes que él no había hecho nada digno de muerte. Lo hicieron por envidia y por cuestiones muy políticas y económicas, tristemente. Ahora bien, el Espíritu Santo en la vida del creyente es una prueba de que Dios nos ha recibido como sus hijos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, que el que tiene el Espíritu de Cristo, pues es del Señor, pero si no lo tiene, no es de Él. Y este Espíritu nos permite tener verdadera comunión con el Dios omnipotente. A lo mejor se haga usted esta pregunta: ¿y qué importancia tiene para nosotros esta discusión de Pablo con los Gálatas? Al fin de cuentas, esto sucedió allá en el año 50, 55 aproximadamente. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Trascendental pregunta y la respuesta también importante. ¿Qué tiene que ver? Igual que para los Gálatas, las obras de justicia que nosotros hagamos no pueden traernos la salvación. La verdadera salvación, perdón de pecados y comunión con Dios, solo se recibe por reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Invitarlo a entrar a nuestra vida para que perdone nuestros pecados, limpie ese pecado que hay en nuestro corazón y ponga el Espíritu Santo dentro de nosotros, escribiendo sus leyes en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que de esa manera podamos vivir en obediencia a Dios. La otra realidad que se encuentra revelada en el capítulo 3, los versículos del 15 al 22, es que la promesa de Dios se recibe por fe. Permítame leérselo. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley,
ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esta promesa, ¿cómo se la apropió Abraham? Por fe. Note eso. La promesa que Dios le hizo a Abraham, porque aceptó su fe y por eso lo declaró justo, una persona a quien Dios no inculpa de pecado, vino primero, antes que la ley. Aquí encontramos los antecedentes judíos. Dios llama a Abraham. Abraham cree y abandona su lugar de residencia y se va para Canaán. Estando en Canaán, vive como un extranjero, pero Dios lo prospera y lo bendice. Y en una de esas le aparece diciendo que Él lo va a bendecir con familia, una familia numerosa que no se pueda contar como las estrellas del cielo. Bien, ahora es importante recordar que la justificación por fe no significa la libertad de vivir a como a mí me dé la gana. Esto es triste porque por ahí hay una doctrina, errónea por supuesto, que dice que si yo recibo a Cristo como mi Salvador personal, entonces Dios me acepta como su hijo y ya soy salvo. Y salvo por siempre. Salvo, siempre salvo, a pesar de cómo yo viva. Lo único que Dios hará es cortarme. Cuidado con esa doctrina. Sí, Dios no quita los dones. Y esa es una de las porciones bíblicas que se ocupa para defender esta posición teológica. No los quita, pero yo puedo renunciar. Si usted me da un regalo y yo lo recibo y estoy contento con usted y agradecido con usted porque me ha dado este regalo, supongamos que es una ropa linda y yo la uso, pero si un día digo, bueno, ya no quiero este regalo, ya, de todas maneras, ya no tengo muy buena relación con esa persona y ya no lo uso, usted no me lo ha quitado, yo dejé de ejecutarlo, de usarlo. Así es la salvación. Dios no la quita, pero nosotros podemos renunciar a ella. Nosotros podemos apartarnos, porque el justo por la fe vivirá. Yo le pregunto, ¿hay algo en su vida que sirva como, bueno, en esto confío para ser salvo? Yo hice una confesión de fe, le pedí a Cristo que entrara en mi corazón. Tengo un carnet de membresía y además asisto a la iglesia más grande que hay en este país, la iglesia más importante. Ninguna de esas cosas es garantía de la salvación. Solamente la fe y la obediencia al Señor y Salvador Jesucristo, al Dios Padre Todopoderoso. El propósito de la ley, de acuerdo a los versículos 19 al 22, es revelar el pecado humano. Dejarle claro a los hombres, tanto judíos como no judíos, que todos estamos bajo condenación porque hemos desobedecido. Allí dentro de nosotros hay una fuerza que nos empuja, nos impulsa a hacer el pecado. Fíjese que la ley de Moisés vino a través de un mediador que fue Moisés. Los judíos, los israelitas, no la quisieron recibir directamente, tuvieron temor, tuvieron miedo al ver todo el fenómeno que sucedió en el monte Sinaí. Así que le dijeron, no, habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar con él, no voy a hacer que muramos. Y se las dio por medio de este mediador llamado Moisés. Pero cuando se trata de la fe, no hay un mediador aparte del Señor Jesucristo. Es directamente usted y yo quienes tenemos que depositar nuestra fe en el Señor, hacerlo nuestro Salvador, renunciar a nuestra vida pecaminosa, pedirle al Espíritu Santo que entre a mi vida y me cambie, y luego vivir una vida de fe como lo hizo Enoc.
Caminó Enoc con Dios, dice la palabra de Dios. Enoc vivió con él hasta que Dios lo desapareció. Elías caminó con Dios y el Señor se lo llevó a ojos de Eliseo en un torbellino. Bien, es una cuestión muy personal. La ley no contradice las promesas que Dios le dio, es lo que dice el apóstol. Las promesas están ahí y la ley lo que hacía era preparar al pueblo para que entendieran que cuando viniera el Mesías, entonces lo recibieran para que fuera su Salvador. Por eso, preguntémonos, ¿y qué lugar ocupa la ley para nosotros hoy? ¿Cómo puede usted ser bendición a otros, como lo fue Abraham y como la descendencia de Abraham debe serlo? Bueno, en primer lugar, reiteremos, la ley es espiritual, dijo el apóstol, pero yo soy carnal. La ley me dice lo bueno que debo hacer, pero no me da la fuerza para poderlo hacer. Al contrario, al saber que hay ese mandato, lo prohibido es lo más codiciado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decir como el apóstol dijo en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta naturaleza pecaminosa inclinada de ese que desea practicar el pecado y la rebelión? Pero entonces debemos decir como el apóstol también la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dice, así que con mi mente yo sirvo a la ley. A mí me gusta lo que dice la ley, es buena, es santa. Pero aquí con mi cuerpo, con mi ser interior, yo tengo un trasfuerzo, una ley que me empuja a practicar el pecado. ¿Cómo puede usted ser bendición a otros como Abraham? Viviendo por fe, en obediencia a Dios y ocupando su vida para lo que Dios la ha dado. ¿Para qué se la ha dado? Para que usted bendiga a otros con su vida, con sus talentos, con sus posesiones que Dios le ha dado. Así seremos bendición, como lo fue Abraham. Si eso es así, entonces, otra vez, déjeme recordarle, mi estimado, usted ha sido creado para amar a Dios, para servirle, para vivir por Él y para Él. Por lo tanto, nuestra vida debe ocuparse de esa manera, en obediencia, en amor al Dios Todopoderoso y en servicio a mis hermanos, en servicio a mi prójimo. Porque para eso Dios me ha puesto en el mundo. Lo animo para que usted haga lo mismo. Deposite su fe en el Cristo que murió por usted. Y si no le ha entregado el control de su vida, invítelo a entrar a su corazón. Entréguele el control de su vida y trate de vivir todos los días consultando el libro de Dios en donde aparece la orientación adecuada de cómo usted debe vivir en este mundo. Que de esa manera vivamos. Quiero finalizar teniendo una palabra de oración junto con usted. Yo le quiero dar gracias a Dios porque hace ya más de 50 años me dio el privilegio de entender estas cosas. Bueno, de entender la necesidad de recibir a Cristo. Y luego todos los días estoy aprendiendo algo más sobre el Dios bondadoso. Y quiero orar también por usted, para que Dios le ayude a vivir como Dios espera. Señor y Dios, en esta mañana, en este lugar, yo te doy gracias por la oportunidad que me das de entender cuán trascendental es en saber que tú me has creado, me has puesto sobre la tierra para amarte, para servirte. Dios Todopoderoso,
Mil gracias. Qué bueno es saber que como yo no puedo arreglar ese problema del pecado, enviaste a Jesucristo a morir como el Cordero expiatorio que ilustraba todos los sacrificios de la ley. Y ahora, por fe, yo me puedo acercar al trono de la gracia, al Dios omnipotente, al Padre celestial y decirle: Señor, gracias por tu perdón. Gracias porque ha enviado al Espíritu Santo a que me transforme y me ayude a vivir en forma útil para mis hermanos. Y Padre, oro por esa persona que está sintonizando esta transmisión y que aún no te ha recibido como Salvador personal. Te ruego que el Espíritu Santo ilumine su corazón y su mente y te invite a entrar a su vida para que tú seas su Señor, su Salvador, su guía. Todo esto lo hemos pedido y lo recibimos por fe en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¡Qué alegría! Si usted le ha dicho a Cristo que es su Salvador, entonces viva para Él. Y escríbanos. Una vez más, le damos los medios de comunicación. Usted puede escribirme al correo candidor@gmail.com candidor@gmail.com y con mucho gusto le responderemos. También puede escribirnos a este canal de Facebook. También puede comunicarse con nosotros a través del WhatsApp número 503, que es el código de El Salvador, 78 99 33 72. Lo repito, 78 78 99 33 72. Escríbanos y con gusto le responderemos y le daremos cualquier orientación adicional que usted precise. Agradecemos su sintonía y esperamos que el Señor le bendiga ricamente.